por lo que los niños están viendo. Ya para su clase y todo. No sé si has leído la Biblia y recuerdas un texto que dice que la tierra será llena de la gloria de Dios. La tierra será llena de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Hoy yo quiero hablarle y quiero compartir contigo acerca de la vida llena del Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque hay cosas que no estamos haciendo bien y necesitamos descubrir a la luz de la Biblia qué nos hace falta para hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Porque como cristianos hay cosas que necesitamos dar. Yo siempre estoy con las personas diciéndole que Dios, de alguna manera, a través de los años en tu vida, tiene una inversión. Dios en ti ha invertido desde que estabas en el vientre de tu madre. Y a lo mejor usted y yo no lo podemos reconocer, pero hay una inversión divina en cada uno de nosotros. ¿Con qué propósito Dios invierte en nosotros? Amado, siempre he creído y sigo creyendo que Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Pero cuando Dios hace esa inversión en nuestra vida, es con el único propósito y deseo de que usted y yo llevemos a la práctica lo que Él también en su corazón tenía. ¿Qué? El amor por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Dios mandó a su único Hijo, a Jesucristo, su unigénito, su amado, para que viniera a esta tierra, y tú y yo ya sabemos por la Biblia cómo la tierra y cómo el ser humano lo trató. Al final lo llevó a la cruz, lo crucificó, ahí el Señor Jesús murió, pero dice la Biblia que al tercer día, por el poder del Espíritu Santo, Él resucitó. Está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, pero necesito yo recordar algo muy importante. Antes de que Él se fuera, le decía a sus discípulos: es necesario que yo me vaya. Les dijo: les conviene que yo me vaya. Y yo creo que los discípulos no alcanzaban a entender tremenda palabra. ¿Cómo que nos conviene que te vayas? Y Jesús estaba hablando precisamente de su muerte y de su ascensión. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo no me voy, el Consolador no vendría, el Espíritu Santo no vendría, porque en todo el Antiguo Testamento dice la Biblia que el Espíritu Santo solamente venía sobre algunos hombres como reyes, profetas, sacerdotes, jueces, y dice el Antiguo Testamento venía sobre ellos y los usaba. Cuando el Señor Jesús asciende al cielo, dice, el Espíritu Santo va a ser enviado. Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él les va a enseñar todas las cosas que usted ya ha escuchado y ha aprendido acerca de mí. Entonces la gran pregunta que yo tengo hoy es: ¿cómo es posible o cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que me está haciendo falta en la vida para realmente alcanzar ese potencial que yo tengo en Dios? Un potencial. ¿Cómo se siente cuando en la escuela de repente por tu hijo te llama la profesora o la directora y te da las mejores felicitaciones? Te dice: oiga, su hijo es excelente estudiante, y te dan todo lo mejor de esos momentos sobre él o sobre ella. ¿Cómo sale usted del colegio? Mira, como pavo real, hermano. Salimos, pero salió igualito que su papá, decimos, ¿no? Salió igualita que la mamá de inteligente. Oiga, qué lindo es todo eso. Ahora, a veces nosotros llegamos al punto de tener que felicitar a nuestros hijos, si es bueno,
por el esfuerzo que hacen en su preparación. Pero yo siempre les digo a los chicos y a los jóvenes: oye, no estás haciendo nada extra. Parte de algo que tienes que hacer. Ellos no trabajan, ellos no están preocupados qué es lo que vamos a hacer de comer, cuánto tengo que ganar. Ellos simplemente se dedican a la escuela y a prepararse para ser hombres y mujeres emprendedores en el futuro que viene delante de ellos. Así que cuando son enviados a la escuela, ellos tienen que dar los mejores resultados. Usted y yo hemos ido y estamos en la escuela de la vida, pero cuando Cristo nos alcanzó y Dios nos tocó con un propósito, porque Él ha cambiado, ha transformado nuestra vida y quiere que hagamos algunas cosas. Hoy le quiero compartir algo acerca de lo que sucedía en la vida de la iglesia en el libro de los Hechos. Así que vaya conmigo al libro de los Hechos. El capítulo 1, hermanos. Hechos, capítulo 1. Si tú lees arriba del libro de los Hechos, ¿cómo dice que se llama este libro? Los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles. ¿Sabe cómo creo que se debería de llamar? Los Hechos del Espíritu Santo. Porque todo lo que lee usted en el libro de los Hechos es lo que el Espíritu Santo hacía en la vida de aquellos hombres que fueron llamados, en la vida de aquellos que comenzaron a creer en Jesús. Y me doy cuenta de que hombres que en otro tiempo eran tan tímidos y tan cobardes, viene algo sobrenatural sobre ellos y comienzan a cambiar su actitud, sus acciones, comienzan a cobrar una fuerza increíble y comienzan a hacer aquello para lo cual quizá pensaban que no calificaban. Y comienzan a predicar, comienzan a hablar de las buenas nuevas de salvación y la iglesia comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. El libro de los Hechos, capítulo 1, si va conmigo, vamos a ir entendiendo algunas cosas en este pasaje. Dice, versículo 1 al versículo 3: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, pero también a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, se le apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. ¿Usted cree que los discípulos tenían la convicción de que Jesús iba a resucitar? No. Jesús caminó, los llamó a uno por uno. ¿Te acuerdas? Juntó un equipo de 12. Los llamó, dejaron de hacer cosas y se acercaron a Él. Y su vida comenzó a ser cambiada y transformada. Dejaron todo y lo siguieron. Por 3 años fueron preparados para algo. Y el Señor les comenzó a decir ya en un momento dado: es necesario que yo me vaya, voy a padecer. Y les comenzó a hablar todo lo que tendría que venir delante de ellos. Pero también les hablaba acerca de las cosas del reino, de que Él iba a ascender al cielo, de que iba a regresar. El asunto, hermanos, es que todo lo que Él les enseñaba, no todos lo alcanzaron a creer. Creo que hay una similitud con la iglesia hoy en día. Leemos muchas cosas en la Biblia, sabemos muchas cosas, entendemos algunas más, pero no alcanzamos a creer todo. Y entonces dice la palabra que Jesús se les comenzó a aparecer por ¿cuántos días? 40 días. Y Él estaba ahí apareciéndoseles, dándoles testimonio de que había triunfado sobre la misma muerte, pero aún también dice, con pruebas indubitables. Se les apareció por 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Y dice el versículo 4: y cuando todos ellos estaban, dígalo, cuando ellos estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Después de que Jesús ya es crucificado, ¿qué es que los discípulos querían hacer? Pues ya se acabó. El maestro fue crucificado, ya cada quien para su casa, vámonos.
Pero cuando el Señor se les comienza a aparecer con pruebas muy importantes, dice que les dijo: no se vayan, sigan permaneciendo unidos, no se vayan, quédense en Jerusalén, porque algo va a venir sobre ustedes, algo les va a acontecer. ¿De qué hablaba el Señor Jesús? De que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, los iba a llenar, los iba a cambiar y los iba a transformar. Déjame recordarle algo. ¿Te acuerdas cuando el Señor les decía: heriré al pastor? La profecía decía: heriré al pastor y las ovejas van a ser dispersas. Y cuando al Señor Jesús lo aprenden aquella noche, y cuando lo toman para llevarlo preso, y ya tú y yo sabemos todo lo que demás acontecía, ¿qué hicieron los discípulos? Se fueron. ¿Te acuerdas que uno le decía: no, Señor, yo voy contigo? Y yo voy contigo. Y después el Señor le dice: oye, antes de que el gallo cante, ¿tú me habrás negado? Y yo creo que Pedro decía: no, Señor, yo jamás te voy a negar. Yo no voy a hacer cualquier cosa contraria que pueda afectar lo que tú has hablado a mi corazón. Y cuando llegó el momento de la verdad, Pedro también se fue, hermano. Hizo cosas que no correspondían al llamado que Dios le había hecho, porque quería guardar y proteger su vida. Sin embargo, quiero que mires tantito rápidamente algo. Dice la Biblia que ese Pedro, que era violento, porque cuando prenden al Señor Jesús aquella noche, ¿te acuerdas qué hizo? Saca la espada y le corta la oreja a un hombre llamado Malco. Era agresivo, Pedro era agresivo, y estaba dentro de ese grupo de los 12. Pero también era un hombre que en el momento, cuando prenden al Señor, sale corriendo. Era un hombre débil en carácter en un sentido. Era un hombre que no tenía la convicción quizá de poder hablarle a otros acerca de lo que él creía. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y Pedro fue lleno del Espíritu Santo, ¿sabes qué le sucedió a ese hombre? Dice que en su primer predicación, miles. Y vuelve a predicar y otros miles se convierten. ¿Cuántos de ustedes dicen: yo todavía no? Es que no puedo, es que hablar en público, es que decirle a alguien me cuesta trabajo. Dice la Biblia, hermanos, que lo que te hace falta es recibir eso que te capacita, que va a detonar dentro de ti esa fuerza para poder hacer aquellas cosas que no estabas acostumbrado a hacer. Entonces dice la palabra, el Señor les dijo: no se vayan, quédense juntos, estén aquí en Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes en el futuro cercano van a ser bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿En cuántos años? Dice: no muchos días después. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere hacer con el Espíritu Santo el día de hoy? Dárnoslo. El Padre quiere que tú y yo tengamos al Espíritu Santo. Jesús quiere que el Espíritu Santo esté dentro de ti, que viva en ti. Cuando Dios viene a la vida de nosotros por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no está entrando y saliendo, entrando y saliendo. Hay gente que piensa: hoy me porté bien y Dios está conmigo. Hoy me porté mal, salió Dios y entró el diablo. No. A veces tenemos una escuela tan infantil en el conocimiento de las Escrituras que no lo alcanzo a comprender. La palabra dice: fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron, porque tenían dudas igual que usted y yo, y le decían: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Ellos pensaban en el reino mesiánico políticamente hablando. Porque el pueblo judío era un pueblo que estaba sufriendo mucho antes de que el Señor Jesús apareciera y cuando Él apareció. Y cuando los judíos oían acerca de un Mesías, ellos creían que el Mesías que los iba a venir a salvar iba a ser como un Napoleón, el que tú y yo conocemos. Aquel que iba a llegar montado sobre un caballo blanco y con un gran ejército. Era el Mesías que esperaban. Ellos decían: ese es el hombre que nos va a salvar, va a venir con un gran ejército y nos va a libertar. ¿Y sabe qué? ¿Qué sucede cuando de repente aparece un Galileo con una túnica blanca, con sandalias, diciendo que él es el Mesías? ¿Sabe qué hizo la gente? No le creyó.
Ahorita en las elecciones de Estados Unidos, donde de verdad todo el mundo se puso a orar, pastores allá, la iglesia allá, y al final una decisión que yo no sé si, yo no sé qué va a suceder, pero no sé cuántos clamaron allá en los Estados Unidos. Algunos pastores amigos me mandaron imágenes, que es una oportunidad donde ahora están de rodillas volviendo su corazón y sus ojos a Dios, porque América dejó de mirar a Dios por muchos años. Una nación cristiana, hermanos, sus fundadores, quienes iniciaron esa nación, gente conocedora de la palabra, pero con el paso de los años fueron olvidándose de Dios. Sin embargo, yo lo que creo es que Dios tiene el control de todas las cosas, y algo que a veces sucede y tiene que suceder, que se avecinan esas tormentas y surgen esas tempestades para que tú y yo doblemos nuestra rodilla, volteemos a los ojos al cielo y le digamos a Dios: de ti viene mi socorro. Cuando vino aquel terremoto de 85, yo no sé, yo sé que ustedes son más jovencitos y más chavos, pero cuando vino ese terremoto, mi esposa y yo éramos novios y nos tocó, hermanos. Pero ese segundo terremoto que vino, mi esposa y yo habíamos salido porque estábamos estudiando el seminario y alguien nos invitó, pues vamos a evangelizar, vamos a compartir literatura. Como buenos estudiantes de teología y sin ninguna experiencia, dijimos: vamos. Y llevábamos un folleto. Ese folleto, ojalá lo pudiera volver a encontrar, tiene como tema: ¿es usted verdaderamente feliz? Y comenzamos a repartir ese folleto en Tlatelolco. Y cuando todo el mundo recibía el edificio Nuevo León y todos esos lugares caídos, derrumbados, la gente muerta, llorando y triste, y cuando recibían ese folleto, ¿sabes qué nos decían? Ellos nos querían matar. Ellos nos querían matar. Y nosotros llevábamos una acción e intención correcta en el corazón, así como que, pues mire, una palabra, un mensaje: ¿cómo voy a ser feliz? Mira mi casa, mis seres amados, cuánta gente muerta, y usted me llega con que es usted feliz. Qué tonto, ¿no? Qué pregunta tan absurda. ¿A dónde voy? Cuando ya regresábamos después de ese día del evangelismo, por la noche se soltó el sismo, y nos tocó exactamente ahí donde está la torre del Caballito, y ahí está el edificio de la lotería. Ya no sé si está o no está, pero ahí en ese punto exacto, ahí estábamos mi esposa y yo cuando comienza a temblar. Vimos los edificios, cómo se movían los vidrios, cómo se quebraban, una mujer anciana debajo del teléfono ahí hablando, y todo el mundo gritándole que se quitara. En ese día yo recuerdo a mi esposa, ella se dobló, hermanos, se hincó y se puso a clamar y a orar. Yo sentía que ella si no la detenía, ella salía corriendo, porque fue una situación donde tú sientes que la tierra se abre y te traga. Y no importa que tú tengas la palabra: yo confío en Dios, yo sé quién es Dios. Amado, cuando estás en medio de la tormenta es cuando viene la realidad. Cuando estás ahí en medio pensando que esos edificios se vienen encima, es la realidad. Porque ya sabíamos lo que había sucedido en el primer terremoto. Cuando viene ese segundo, en verdad que queríamos correr. Es ahí donde el hombre tiene que doblar la rodilla, volver los ojos a Dios y decirle: Señor, de ti viene mi socorro, no hay más. Es ahí donde usted y yo tenemos que encontrar la ayuda del cielo y saber que Dios para usted y para mí sigue teniendo un propósito. Y entonces en el versículo 7 el Señor les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero hay algo que necesitan comprender, iglesia. Pero van a recibir poder. ¿Qué dice? Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Jesús dice: cuando el Espíritu Santo venga y se derrame sobre ustedes, ustedes van a ser cambiados y transformados. Después de ser tímidos, apáticos, tibios, van a recibir una investidura que los va a capacitar y los va a lanzar a hacer cosas que nunca pensaron poder hacer. Y es lo que sucedió. ¿Por qué crees que surge entonces cuando comenzamos a mirar a la gente en el libro de los Hechos, que comenzaban a reunirse, mantenían las cosas en común y comenzaban a orar por los enfermos? ¿Y qué sucedía con los enfermos? Sanaban.
Y escuchaban que había endemoniados, porque donde quiera hay endemoniados. Y cuando les dicen allá hay... La Iglesia Católica solamente tiene un listado de ciertas personas que pueden practicar exorcismo, mientras que la Biblia dice que todo aquel que tiene el Espíritu Santo tiene la autoridad y el poder para poder practicar esos exorcismos y liberar a las gentes de sus ataduras, de sus demonios y de sus problemas. Y dice la Biblia que eso mismo comenzaron a hacer los discípulos. Dice, recibirás poder y ese poder va a venir sobre ti, te va a llenar y vas a poder ser testigo. ¿En dónde? Primero en tu ciudad local, después un poco más allá y al final dice, vas a recorrer toda la tierra. Amado, es un orden tan perfecto: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que cuando Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo descendió. Jesús asciende y el Espíritu Santo desciende. Ahora, escucha, si sigues leyendo la Biblia, dice que cuando el Señor Jesús está ascendiendo al cielo, quienes veían a los discípulos les decían, ¿qué están mirando al cielo? Así como le están viendo a Jesús irse, así mismo hay una verdad: así mismo Él volverá. Vendrá. Y lo importante, querido hermano, no es solamente llorar como a lo mejor aquel día muchos lloraban, ay, Jesús ya murió, Jesús está en la tumba. Lo importante era poder entender el mensaje del reino, que al tercer día, por el poder del Espíritu Santo, Jesús resucitaría. Entender también en el mensaje del reino que esa misma autoridad que tenía Jesús es la misma autoridad que el Padre nos quiere delegar a cada uno de nosotros. Recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, el Espíritu Santo viene sobre ti, y ¿qué es lo primero que la iglesia necesita practicar? La oración. La oración. Estaba yo platicando con un pastor joven de la iglesia más grande en Zacatecas. Él es pastor de alabanza. Y dice, nos metimos a un taller de liderazgo y nos enseñaron cómo hacer la obra para la cual Dios nos llamó a hacer. Pero nunca falta, me decía, nunca falta aquellas personas que siempre están, porque es, a ver, ¿qué creen que necesitamos para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer? Y dice que todo el mundo decía, pues necesitamos orar, necesitamos leer la Biblia, necesitamos ayunar. Amados, dice que la persona que estaba compartiendo la conferencia les dice, miren, amados, ¿para qué cuestionarnos y hacernos aquí un revoltijo cuando eso es algo que no debemos cuestionar? Tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que ayunar y hacer todo eso que la palabra de Dios dice. Pero necesitamos hacer más. ¿Qué hacer cuando estás viendo a una persona que se está muriendo y de repente a lo mejor te dice, oiga, ¿puede hacer una oración por mí? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Estás viendo a alguien que a lo mejor está a punto de que le suceda una desgracia, y ¿qué vas a hacer tú? Ay, voy a ayudar a ver si el Señor lo quiere guardar. Hay un hombre que venía a la iglesia, es invidente, no tiene sus dos ojos, no mira, pero es un hombre que en el corazón a veces tenía alegría, cierta alegría, porque luego me platicaba algunas experiencias que él vivía y me dice, no se imagina, dice, ¿cómo hay gente mala aquí en la tierra? Están mirando que yo voy ahí con mi bastón buscando cómo guiarme, y de repente yo he escuchado cómo la gente se ríe esperando que yo me tropiece y caiga, o cómo de repente hay un hoyo, un agujero ahí y la gente está esperando verme caer. Y dice, tanto así es que en una ocasión ahí en el metro se metió exactamente en medio de los vagones de los carros y se fue abajo. Pero dice que alguien le dijo, mucha gente vio que ibas hacia allá y nadie te detuvo. Nadie te detuvo. Amado, ese hombre vive y dice, así como caí me salí. Un milagro. Así como caí me salí y no me pasó nada. Y después cada que me encontraba dice, pastor, luego nos vemos. Luego nos vemos. Por eso te digo que había algo en su corazón, porque no estaba amargado. Siempre me decía, luego nos vemos, pastor.
pastor. Y donde quiera que lo encontrara, porque él por la voz ubica bien, él sabe llegar, por la voz sabe quién le habla. Y donde quiera me decía, no, nos vemos, pastor, para que le siga platicando algunas anécdotas o situaciones. Amado, ¿cuánta gente va camino a la perdición y nadie le dice nada? Estás viendo que está viviendo en el pecado y nadie le dice nada. Está en sus convicciones cerrado y nadie le dice nada. La palabra dice aquí en el versículo 14 de Hechos 1. Vean rápidamente Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué cosa? En oración y en ruego. También estaban las mujeres, estaba María, la madre de Jesús, con su hermano. El asunto es que la palabra dice, y todos ellos estaban unidos, estaban juntos en la práctica de la vida de oración. Amado, unidad, armonía y oración también es poder de Dios. Unidad, armonía y oración es poder de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque dice la palabra, cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra, wow, no está diciendo necesito 15, 20, 100. Está diciendo si dos se ponen de acuerdo en la tierra, el Señor hará. Es el poder de la oración, dos orando bajo un propósito. Sucede que a veces queremos orar, ¿y por qué oramos? Yo quiero que ores por esto, pero yo quiero otra cosa. Cuando dos se ponen de acuerdo en un propósito, van a alcanzar lo que el cielo les quiere dar por su oración realmente de acuerdo. Es importantísimo mantener la vida de oración. La vida y la venida, del Espíritu Santo en Hechos 2:1 trajo realmente esa autoridad y esa convicción para comenzar a hacer aquellas cosas que la gente no estaba acostumbrada a hacer. Comienzas a predicar, le comienzas a hablar a la gente, de repente alguien te dice, oiga, ¿por qué esto? Y tú ya le estás hablando, y tú ya le estás compartiendo. Amado, no necesitas un púlpito para hablar. El púlpito se encuentra allá afuera. Cualquier lugar es bueno para compartir. A veces las personas te van a envidiar, las personas te van a criticar, te van a hablar 1000 cosas en contra, pero usted y yo necesitamos dar de gracia lo que por gracia recibimos. Sí. Mi esposa comenzó su vida de predicadora muy joven, a los 12 años ella dio su primer mensaje. Y me decía que era en el tiempo cuando ella vivía en la secundaria, y me dice, en la secundaria deberías de ver cómo todo el mundo me llamaba. ¿Cómo puedes mirar a una chica de 12 años predicando y en la iglesia cómo crees que en la escuela, cómo crees que la calificaban? Era la monja. Dice que había un término que sí le afectaba, le dolía porque dice que le decían anticrista. Y de ahí dice tantas palabras que me decían, pero en mí había una pasión y un fuego. Y yo no dejaba de hablarles. Un día hubo una situación, dice, muy grave en ese salón de clases. Y dice que todo el mundo, como sabían que ella era la cristiana o la predicadora en cierta forma, todo el mundo vino con ella y decía, haz una oración. Cuando pasó el susto, a todo el mundo se le olvidó la oración. Ese día yo tenía a todos hincados en el salón orando. ¡Wow! Solamente es cuando estás mirando situaciones, cuando de repente quieres aprender algo y necesitas comprender que todos los días son días para buscar a Dios y volver nuestros ojos a Dios. El Espíritu Santo vino para quedarse. La iglesia es llena del Espíritu Santo y usted y yo necesitamos ese poder y esa autoridad para poder hacer la obra que tenemos que llevar a cabo. Te voy a dar un listado de 6 cosas rápidamente para que puedas ser lleno del Espíritu Santo. 6 cosas que si las entiendes vas a ser lleno del Espíritu. Esa llenura te va a llevar a hacer las cosas que nunca creíste capaz de poder hacer. De verdad. Yo recuerdo mis tiempos de joven cuando me decían y me hablaban de endemoniados. Oiga, a mí de joven me encantaban las películas de terror, El Exorcista y todo. Me fascinaba. Pero mira, no es nada comparable con la realidad. Porque me tocó ver en una ocasión, aquí estábamos orando por una chica allá abajo en la capilla, y había un grupo de jóvenes ese día orando por esa jovencita. Era una chica menudita, delgada,
muy poco peso. Y comenzó a manifestarse el enemigo en ella. La bajaron los muchachos, teníamos alguna actividad por acá y comenzaron a orar por ella. Cuando yo bajé al salón y miré lo que estaba sucediendo, mira, toda la piel se me erizó así. Porque yo vi a esa jovencita tan menudita, tenía encima a un gran grupo de jóvenes orando por ella. Y la chica comenzó a levitar y todos arriba de ella. Exorcista ni que nada, hermanos, era la realidad. Y aquellos orando y clamando y llorando. Lloraban, oraban y clamaban. Y no dejaban de hacerlo. Pero es muy importante que te das cuenta que sin la autoridad en el Espíritu Santo no haces nada. Porque dice la palabra que los demonios y el mismo Satanás creen y tiemblan. Y él se burla y se mofa de aquellos que quieren hacer algo queriéndose pasar como cristianos y no lo son. Yo escuché como algunos les hablaba de sus verdades y sus verdades eran sus pecados. ¿Qué me quieres hacer tú cuando esto, aquello y aquello se derribaban? Porque era una verdad. Su vida no estaba bien alineada a la voluntad de Dios. Y sin embargo, ¿qué tienes que hacer? Una chica con un problema necesita ser liberada. Y sabes que la carne se revela, en la carne sientes ese temor. Quisieras tú también salir corriendo. Y sin embargo, yo recuerdo que les decía, sigan orando por ella. Y decían, no, pastor, necesitamos que nos ayudes. Y yo decía, caray, de veras, si yo soy el pastor. Sí, de verdad, cuando yo vi eso, yo también quería salir juntamente con ellos corriendo, porque estaban unos orando y otros estaban por acá llorando, otros estaban hasta la calle gritando, y era una locura ese día. Lo único que te digo es que en el poder del Espíritu Santo lo puedes hacer. Viene esa autoridad, viene esa investidura y ya te dicen algo y tú ya sabes cómo. Y sabes que a mí no me andes aquí ni hablando, ni gritando, ni diciendo, en el nombre de Jesús te sales y te vas. Y se va. Y cuando comenzamos a mirar todo eso decíamos, wow, eso es poder de Dios, eso es autoridad, eso es realmente hacer las cosas como Dios dice que se tienen que hacer. Y cuando comenzábamos a orar y veíamos que había que orar o podíamos orar por enfermos, comenzamos a orar por los enfermos. Algunos sanaban, algunos otros se morían, pero no es nuestra responsabilidad sanarlos, es Dios quien lo hace. Yo solamente le creo a Dios lo que Dios por la palabra dice. Así que había ese poder en la iglesia, la gente comenzó a hacer lo que la Biblia dice que podían hacer, a tal grado, hermanos, me sorprendo, que dice la palabra que cuando los apóstoles iban camino al templo, camino a las reuniones de oración, la gente en la comunidad sacaba a sus enfermos, los colocaba en la calle, ahí colocaban a los enfermos, para que cuando pasaran por ahí los apóstoles, su sola sombra, la sombra de ellos, los alcanzara, pasara sobre ellos, y la Biblia dice que los enfermos sanaban. ¡Wow! ¿Lo puedes creer? ¿Y aquellos qué hacían? Aquellos solamente iban camino a la oración, iban buscando cómo orar y honrar a Dios, pero había en ellos algo que los capacitaba y los lanzaba a hacer esas cosas increíbles, que la gente comenzaba a mirar señales, prodigios y milagros. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Número uno, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. ¿Te acuerdas Juan 3, Nicodemo? El Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y no hablaba del nacimiento físico, habla del nacimiento espiritual. Es necesario entregar tu vida a Jesús. Es necesario rendirte a Él, y a partir de ese día viene el nuevo nacimiento y la salvación ha llegado a ti. Entonces yo necesito nacer de nuevo, necesito encontrar la salvación a través de Cristo, y es el primer paso importante que yo doy en esta vida. Amado, a veces confiesas al demonio, a veces confiesas pecados, a veces te declaras amigo de tantas otras cosas y no tienes el valor de poder decirle a Dios, Dios te necesito, Dios te quiero a ti. Por eso es que el primer punto para poder ser lleno del Espíritu Santo es la necesidad del nuevo nacimiento. Aquel que nace una vez se va a morir dos veces. Y el que nace dos veces se muere solamente una. ¿Lo entendieron?
Si naces una sola vez, el nacimiento físico, vas a pasar la muerte física y la muerte espiritual. Si naces 2 veces, el nacimiento físico, el nacimiento espiritual, vas a experimentar solamente una muerte. ¿Cuál es? La muerte física. Eso es maravilloso. La necesidad del nuevo nacimiento. La segunda cosa, sencillo, pídelo. ¿Qué tienes que hacer? Pídelo. Pídelo. Yo soy un abuelo que se siente tan feliz cuando mi nieto se acerca y me pide algo. A un gente no me alcanza a comprender, pero yo soy feliz cuando él se acerca y me pide algo. Si voy con él y vamos a una tienda o algo y él me pide algo, yo soy feliz. ¿Y sabes en qué radica mi felicidad? En poder complacer esa necesidad. Y hay gente que dice, no, ¿cómo creen? No le ande comprando esto, lo otro. Y yo le digo, yo sé que me importa, es mi nieto. Qué lindo es disfrutar a los nietos de esa manera, hermano. De tal forma que también el cielo se agrada cuando tú le dices a Dios, Dios, yo quiero eso. Yo quiero el Espíritu Santo. Si la Biblia dice que es para mí, yo lo quiero. ¿Y sabes qué hace el Padre? Te lo da. Pero nunca va a venir aquí algo que no se lo pides. Hay gente que a veces le está diciendo al Señor, Señor, ay, te pido que me perdones ese pecado, el que tú ya sabes, eso que tú ya conoces. Amado, tienes que ser sincero. Tienes que ser honesto y decirle a Dios, Dios, ese pecado se llama esto, tú lo conoces, perdóname. Es cuando tu hijo viene y te dice, mamá, pues perdóname por eso que hice mal. ¿Por qué hiciste mal? Tú y yo queremos saber qué. Y para perdonarle necesitamos saber de qué se trata para poderle restaurar y seguir amando. La segunda cosa que necesitamos hacer para poder ser llenos del Espíritu Santo es pedirlo. Amado, ¿cuándo le dijiste a Dios, ese Espíritu Santo que tú tienes, yo lo quiero? Si no lo ha pedido, pida. La tercera, hay que rendirnos totalmente a Él. Deja de luchar en tu mente y en tu corazón y en tus acciones en contra de Dios. Ríndete a Él. Ríndete. ¿Sabes lo que es rendirse? Dejar de luchar. Dejar los argumentos y dejar de estar pensando qué tanto le tienes que decir a Dios. Lo único que debes de hacer es ríndete. ¿Cuántos de ustedes como papás? Yo ya tengo hijos grandes, tú sabes, una hija de 30 casi, un hijo de 24. A veces los anhelos de mi esposa y mío es, ¿te acuerdas cuando ellos eran bebés? Cuando eran pequeños. Qué lindo era poderlos cargar. A veces nos hacían cada situación porque llegábamos de un viaje y llegábamos cargando a cualquiera de los dos, ¿no? Imagínate bajarlo desde el auto cuando ya tenían 4, 5, 7 años y ya voy cargando. Y cuando ya los depositaba en la cama, ¿sabes qué hacía? Ya se despertaban, iban al baño, regresaban y querían leche, querían hacer otra cosa. Pero mientras todo el asunto de tenerlo que llevar, y tú lo llevabas y qué lindo era poderlos cargar, tenerlos aquí, besarlos, abrazarlos. Amado, hay que rendirnos totalmente a Dios y dejar que Dios nos trate como esos hijos. Él te quiere acariciar, Él te quiere cuidar, Él quiere hablarte tantas cosas. A veces en el ámbito familiar también es importantísimo que te rindas. Deja de luchar. Permite que el otro mejor gane y al final los dos van a ganar. ¿Por qué la esposa a veces no se deja abrazar cuando el esposo la quiere abrazar? Mira, hay algo que no entiendo. Cuando ya estemos casados, como que el abrazar o el besarnos en público, ay, qué pena, ay, qué vergüenza. Pero cuando éramos novios, cuando eres novios, a lo mejor la gran mayoría, no, ahí sí, beso, abrazo y que nadie me la robe y todo. Y cuando ya estás casado has dejado de hacerlo. Ríndete. Que te quiere dar un beso, que te lo dé. Que te quiere abrazar, que te abrace. Es importantísimo. Ahora estoy hablando de algo espiritual donde necesitas rendirte totalmente a Dios. Deja de luchar en contra de Él. Ríndete.
y Él entonces te va a dar lo que tanto quiere. La cuarta cosa que necesitamos hacer es obedecer al Espíritu Santo. Obedecerlo. Obedecerlo. Si la Biblia dice que tenemos que ser gozosos, ¿qué tenemos que hacer? Si la Biblia dice que debemos ser generosos, ¿qué debemos de hacer? Si la Biblia dice que debemos tener mucha atención con las viudas, con los huérfanos y con los necesitados, ¿qué debemos hacer? Si la Biblia dice que debemos llamar al prójimo, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo. Entonces yo tengo que obedecer al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo dice, esto es tuyo, obedécelo. Si el Espíritu Santo dice, hijo, ahí te va, ahora tú tienes que orar. Ahora es tiempo de compartir, ahora es tiempo de hacer esto. Hazlo. El cielo te va a respaldar. ¿Qué más necesito? Número 5. Fe. Fe. ¿Cuántos de ustedes creen que así como ustedes, Dios lo puede usar? Ninguno. ¿Cuántos de ustedes creen que así como tú eres, Dios te puede usar? Y a veces decimos, pero ¿por qué a Él? Y de igual manera el Señor, porque se rindió a mí, porque me está obedeciendo, porque está creyendo. A veces algunos no han obtenido la respuesta del cielo porque realmente no se han rendido a Él, no le están obedeciendo y no están creyendo en fe lo que Dios dice que es de ellos. Créalo. Amado, ¿cuándo vas a salir de tu error de poder saber si tienes la capacidad o no? Ejemplo. Hay automóviles automáticos y estándar. Cuando una dama comienza a aprender a manejar, ¿qué es el auto más sencillo a veces con el cual quiere continuar? ¿Por qué no se complica la vida? Y a veces cuando le dices, oye, el estándar, no, el estándar yo sí, nada. O manejas, no, yo no soy muy nervioso. O esto, no, hay gente que inclusive andar por la calle le es una fobia. El hombre tiene muchas fobias. ¿Cómo puedes superar todo eso? Métete. Comienza a practicarlo, comienza a hacerlo y te vas a dar cuenta que tienes las capacidades para ser una persona con todo realmente y salir adelante en todo lo que tú te propongas. Me sorprende, hermanos, en la iglesia cuando de repente alguien me dice, personas adultas me dicen, estoy estudiando la preparatoria. ¡Wow! ¡Qué padre! Un día encontré no es ofensa, es una forma de alegrarse. Encontré una persona anciana, una abuelita, que estaba estudiando la universidad. Y alguien diga, ¿y para qué? Para prepararse. No hay limitaciones. Las limitaciones a veces están solamente en nuestra cabeza, hermano. De que Dios te quiere usar, ¿Qué tienes que hacer? Fe. Creerle a Él. Y si Dios dice, tú tienes que hacerlo, hágalo. Recuerda mi iniciativa cuando yo le compartí cuando yo era joven. Y yo, aprendía cosas en la iglesia y todo. Y llegó el momento en que igual vamos a compartir la palabra. Y voy con un grupo de muchachos, nos metemos al metro y órale a predicar. Y qué padre cuando otros predicaban. Y me decían, órale, te toca a ti. Yo, no, Dios no me llamó a predicar. No, yo eso sí, nada. Yo los acompaño en lo que quieran, pero predicar nada. Y mira, gracias a Dios, porque en aquella ocasión recuerdo a alguien que era el que nos llevaba como líder. Y recuerdo que ese día nos metemos al vagón, llama la atención de la gente. Buenas tardes a todos ustedes. Quiero aquí llamarles la atención tantito y quiero decirles que aquí mi compañero les quiere compartir algo. Pues yo me impacté. Ese día yo no sé qué dije, ni qué barbaridades dije. Yo creo que no hubo convertidos. Pero ahí fue el inicio de comenzar a hacer algo. Así lo voy a hacer. A ver qué hace. Y de repente yo también así, aquel día también, ya que te queda cuando estés en público. Había un hermano en la iglesia, algunos lo recuerdan, muy fuerte en el evangelismo, muy fuerte para el evangelismo. Y le gustaba evangelizar desde aquí. Y un día le digo, mira, hay una tremenda
campaña de evangelismo ahorita, acompáñame. Ah, sí, sí, pastor, vamos. Y le digo, ¿sabes qué? Pero deja decirte cuál es la realidad. La realidad es un funeral allí en la Providencia. El hermano Arturo nos había invitado, creo, ese día. Creo que habían cerrado la calle, algo así, y ahí se estaba predicando la palabra en el funeral. Bueno, se iba a predicar la palabra. Y yo le dije a este muchacho, oye, es el momento de poner en práctica las cosas que conoces por el evangelismo. Así que vámonos, es una campaña evangelística. Ya no hay mucho que hacer, la gente ya está reunida, están sensibles, están dolidos. Dales una palabra que conforte su corazón. ¿Y sabe qué me dijo? Oh, otro. Y no lo hice ir, no fue. Y después tuve que tratar igual con él y decirle, mira, esas son las oportunidades, los 15 años, las bodas, los funerales, todos aquellos momentos cuando en la empresa en algún momento te permiten compartir una palabra, suéltala. No tienes que lanzar una gran predicación, simplemente diles que Dios les ama y que Dios tiene un propósito para ellos. ¡Qué lindo es eso! Hágalo, crea, reciba en fe eso. Y por último, ponga en práctica lo que ha recibido. Sí, ama. Mira, déjame preguntarle algo y aquí termino. ¿Creemos en este libro, sí o no? Lo tenemos como una regla de fe y de norma en nuestra vida. ¿Creemos todo lo que dice aquí, sí o no? Algunos lo predican, otros lo enseñan, otros lo estudian y diferentes cosas. Pero vivir lo que este libro dice, es lo que hace y marca la diferencia. Vivirlo. Amado, hemos sido llamados a vivir lo que este libro dice. Y si la Biblia dice que podemos hacer todo lo que el Señor dijo, porque Jesús al final dice, ya conoces todo lo que yo hice. Sí, Señor, resucitaste muertos, sanaste enfermos, wow, hiciste 1000 cosas. Y Jesús termina diciéndoles algo maravilloso: mayores cosas ustedes van a hacer en mi nombre. ¿Qué les dijo? Mayores cosas van a hacer ustedes en mi nombre. Amado, ni siquiera hemos comenzado con las menores algunas. Y Jesús dice, mayores cosas harás en mi nombre. Porque al final no eres tú y no soy yo. Es quien ha venido a vivir dentro de nosotros. Y tú le enseñas a la gente, no soy yo, es Dios. Dios el que te consuela, el que te fortalece, el que te bendice, el que opera los milagros, es Dios. Y cuando tú y yo le damos la honra y la gloria a Dios, entonces el Espíritu Santo en nosotros se goza también. Nos mantiene firmes para poder continuar en esta tierra y en esta vida. Iglesia, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo en verdad. Esa llenura va a marcar tu antes y tu después. Esa llenura te va a impulsar a lograr y obtener lo que al día de hoy no has obtenido. Hay gente que es muy noble, pero hay algunos que también son muy tontos a veces. Y no puedo yo permitirme el lujo de dejar que el enemigo me engañe y me envuelva cuando Dios ha venido a darme salvación. Cuando el Señor dice, hijo, te he dado todo para que seas feliz. Te doy todo para que arrebates muchas cosas y aún al enemigo le arrebates aquellas almas y las metas al reino de los cielos. Amado, nuestros familiares y muchos amigos nuestros se están perdiendo porque nadie les habla del amor de Dios. Gente se va a ir al infierno porque usted y yo estamos tan pasivos en nuestra banca sin hacer más. Y Dios lo único que está diciendo, pide al Espíritu Santo. Va a venir aquí y ni tú mismo te vas a conocer lo que vas a poder hacer en su nombre. Eso es lo que marca la diferencia, hermanos. Un día yo le dije al Señor, porque sé que Dios dice en la Biblia, pruébame. Había estado compartiendo en un campamento de jóvenes allá por Oaxaca.
Ese tiempo mi hija era muy pequeñita, una gran tempestad. Fue impresionante. Muchos jóvenes habían venido de Coatzacoalcos, de Oaxaca. Había un gran campamento de chicos. Ese día yo sentí que Dios me dijo algo, porque habíamos retado a los muchachos a hacer cosas increíbles. Había tomado a Josué como ese gran hombre que tuvo la capacidad de parar el sol, la luna. Y la lluvia no cesaba y no nos dejaba hacer nada. Y yo sentí que Dios me decía, en medio de todas las enseñanzas que les habíamos dado a los jóvenes, ora y detén la lluvia. Y era un aguacerazo. Yo tenía la Biblia abierta, ni siquiera mi Biblia quedó ahí toda remojada, todo mojado, no veía. Ese día tuve que olvidar el bosquejo porque no había más bosquejo. Pero algo que no puedo olvidar es que Dios me dijo, ora y detén la lluvia. Pero ¿sabes qué? El Señor me retaba, diles a esos muchachos lo que vas a hacer y lo que va a suceder. ¿Y sabes qué pensé yo del otro lado? Y si yo les digo y no pasa nada, me vas a hacer quedar en vergüenza, Dios. Entonces estos chicos han venido contentos y felices y mira, tenemos un buen tiempo para no hacer esto tan largo. Les dije a los chicos, ¿saben? Dios nos vino a entrenar a este campamento. Hemos aprendido sobre la fuerza, sobre la visión y tantas cosas. Pero Dios dice que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Así que yo quiero pedirles que se unan conmigo. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que pare esta lluvia, esta tormenta. Porque era una tormenta. Hicimos una oración casi como la de Elías, muy cortita. Y le dijimos simplemente, tormenta, detente. Y en el nombre del Señor yo ordeno que los cielos se abran y el sol resplandezca. ¿Y qué cree que pasó? Ojalá hubiéramos tenido esos instrumentos para grabar aquellas manifestaciones divinas. Y no fue solamente eso, vimos 1000 cosas. Un día con Héctor, con José. Ahí también en Tres Marías, de igual manera, vimos cómo orando el Señor nos abrió y nos despejó las nubes y la neblina y todo, y nos mandó un sol solamente en esa montaña donde estábamos orando. Al que cree, todo es posible. Y no eres tú, es Él. Porque gente podría decir, ¡ay, qué hombre! No, amado, no te equivoques, no es el hombre, es Dios. Porque Dios tiene propósitos y es cuando tú en el corazón entiendes y dices, el Dios en el cual he creído es un Dios poderoso. Es el Dios que me habla y que me dice que puede hacer esto, yo lo he visto. Y entonces yo creo que ese Dios es capaz de usarme en esa medida donde nunca antes alcancé a comprender que podía ser usado. Amado, de igual manera, Dios te quiere usar como nunca antes has podido entender. ¿Cuántos de ustedes les gustaría decirle al Señor hoy, Señor, yo quiero tu Espíritu Santo, yo quiero que me llenes? ¿Qué te pediría hacer y cerrar este tiempo? Ahí en tu lugar, si tú quisieras hacerlo, ponte de pie, ahí en tu lugar. Es como un paso, como una decisión solamente, y decirle al Señor, Señor, si en verdad esta palabra es verdadera, abre los cielos y derrama tu Espíritu sobre mí en esta hora. Abre los cielos y derrama tu Espíritu. Que los cielos se abran y que el Espíritu descienda. Padre, un grupo de mujeres y de hombres hoy aquí. Y después de esta palabra, Señor, creemos que el Espíritu Santo tú no lo quieres dar. Tú quieres darnos el Espíritu Santo. Tú quieres dar lo mejor del cielo. Esa fuerza activa el día de hoy. Ese poder al alcance nuestro. No para vanidad del corazón humano, porque no funcionaría, sino para poder, Señor, tu pueblo ser entrenado en las obras que tu Espíritu Santo está haciendo y quiere hacer. Úsanos como nunca antes, Señor, pudimos pensar que fuéramos usados. Yo oro esta hora en el nombre de Jesús
y en esta tu casa. Que tú abras los cielos en este lugar, Señor, y que tu Espíritu comience a derramarse sobre hombres y mujeres que te lo están pidiendo. Sobre hombres y mujeres en esta hora, Señor, que te lo están pidiendo. En el nombre de Jesús. Si usted lo pide, usted lo recibe en el nombre de Jesús. Yo recibo esa llenura. Yo recibo esa llenura. Muévete en mí, oh Dios, muévete. Sí, toca mi mente, toca mi corazón. Llena nuestra vida de tu amor. Muévete, Dios. Muévete, muévete, Espíritu, muévete, muévete. Muévete en mí. Sobre nosotros hoy un precioso viento que viene del cielo y comienza a llenarte en este momento de su gloria y de su presencia. ¿Y cómo saber que lo recibiste? Porque vas a poner en práctica lo que has aprendido hoy. Vas a comenzar a orar por otros, vas a comenzar a clamar por otros. Vas a comenzar a hacer aquellas cosas que no hacías, les vas a compartir a algunos de Jesús, les vas a hablar del amor de Dios. Y la sorpresa para ti será que la gente te va a decir qué tengo que hacer para ser salvo. Ayúdame a hacer una oración, dime cómo llego al cielo. Tú tendrás la manifestación gloriosa de que el Espíritu Santo comienza a usarte como nunca antes lo pensaste. Muévete en mí, Espíritu, muévete. Muévete. Toca, toca, toca. En el poder de tu Espíritu y cobran vida estas almas en el poder de tu Espíritu. Es mío, yo lo tengo. Es mío, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Es mío, yo lo tengo, Señor. Es mío. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Gracias, Señor.
corazón y en la vida de cada quien. Está aquí para liberar. Está Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Gracias. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Dios Espíritu, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu. Amado, yo quiero que tú escuches esto. Si el Dios de la Biblia es un Dios que acepta los retos, yo también te reto a ti a creerle a Dios. Por lo cual, en el nombre de Jesús, yo te digo a ti que pongas en práctica las grandes obras de Dios. Que comiences a hacer desde este momento lo que Dios te ha mandado a hacer. Que no lo dudes y que no lo cuestiones. Hazlo y verás a partir de hoy a Dios moverse en tu vida como en el pasado no había sucedido. Yo te creo, Dios, y en tu nombre comisiono a cada uno de tus hijos para que comiencen a caminar haciendo las grandes obras de Dios, para la gloria tuya y para la extensión de tu reino. En el nombre precioso del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Déjanos tener una semana bendecida. Que en el trabajo seamos prosperados, que nuestra economía, Señor, sea bendecida por ti, que nos alcance para todo, que disfrutemos la salud, que podamos disfrutar nuestra familia y todo cuanto tú nos estás dando. Queremos caminar y caminaremos en tu palabra, y gracias, porque con nosotros tú estás. Nos despedimos en paz y con tu bendición para comenzar una semana más en tu nombre y para la gloria tuya, Jesús. Amén y amén. 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 Viva lo que Dios le está motivando o moviendo a hacer.